cordial saludo, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra del cuarto domingo de Pascua. Seguimos avanzando y este domingo celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, en el Domingo del Buen Pastor. Y es un domingo cuya experiencia de fe, de oración, nos invita a recordar la llamada que Dios nos ha hecho a usted y a mí. Hemos preparado también una reflexión del mensaje que los invito también a observarlo en nuestras plataformas. Y bien, este domingo a través del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18, encontramos la experiencia de Jesús, que es el buen pastor, y nosotros sus ovejas. Así que vamos a iniciar esta experiencia de encuentro con la palabra. Ya volvemos, escuchemos un canto que nos prepare, que nos anime. Vamos a mirar el Evangelio que corresponde este domingo y volvemos a la reflexión en este encuentro con la palabra del cuarto domingo de Pascua. Bajando los montes, me ves, pastor fiel. Conoces mis manos, conoces mis pies. Cautivo en mis miedos, me pierdo de ti. Puerta siempre abierta de un solo redil. Contigo a mi lado ya no temo más. Por verdes praderas me llevas a andar. Confío mi vida, enséñame a amar. Firme es tu callado, camino de paz. Dame tu alegría, Señor. Toma mis temores, guía tú mi senda. Buen pastor, lléname de vida. Reconozco hoy tu Cada vez que llamas, te escucho, pastor. Sigue mis pasos, justicia y amor. Los cercos se abren, liberado. Dame tu alegría, Señor. Cárgame en tus brazos, guía tú mi senda. Buen pastor, lléname de vida. Reconozco hoy tu voz.
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y bien, queridos hermanos, Jesús en este domingo se nos presenta en la figura de yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Jesús nos presenta esta imagen del pastor, que para la época era muy claro poder comprenderlo. Recordamos que Jesús hacía esta alusión a parábolas en la que pedagógicamente daba el mensaje a aquellos que le escuchaban. Un pastor con características muy importantes, un pastor que da la vida por sus ovejas, un pastor que no es como el asalariado, que nada más le importa su bienestar, que no es como el ladrón que viene simplemente a robarse las ovejas, que las abandona, sino que es el pastor que da la vida por sus ovejas, que conoce a sus ovejas y que las protege en su redil. Esta presentación de Jesús en el buen pastor profundiza la autorrevelación mesiánica y nos pone una especial atención en esta figura que hace la diferencia en cuanto a otras experiencias de aquellos que habían venido a dar el mensaje. Porque Jesús es el Hijo del Padre, Jesús es el Mesías, es el bueno, es el bello, es el pastor supremo, que no viene simplemente a aprovecharse, que no viene simplemente a dar un mensaje, viene a dar su vida. Es la experiencia de su cruz y de su resurrección. Si miramos la otra experiencia de las ovejas, la oveja es un animalito que se adapta a diversas situaciones. Es un animal dócil pero frágil, expuesto al peligro. Y la oveja tiene que ser un animal que constantemente es custodiado y que tiene que ser atendido frecuentemente. Por eso las ovejas también deben estar resguardadas en un redil. La oveja, usted y yo, frágiles muchas veces, expuestos a tantos peligros, expuestos a realidades en donde usted y yo podemos caer, pero con la esperanza de que estamos resguardados por el Supremo Pastor y capaces de conocer y escuchar la voz del pastor que nos llama, que nos va a llevar a lugares seguros. Esta experiencia de conocer es interesante, porque no solamente es como usted y yo pensaríamos en lo que significa la palabra conocer, sino que este conocimiento involucra una experiencia de intimidad. No es solamente el conocimiento intelectual, es el conocimiento íntimo, porque en Jesús se hace experiencia, porque en Jesús se vive esta unidad, esta capacidad de decir, yo soy del Señor en la vida, en la muerte. Por eso Jesús dice, yo conozco a mis ovejas. Jesús a usted lo conoce plenamente en toda su integralidad. Por eso el misterio de la vocación
cuando recordamos el mensaje que el Papa nos ha dado, se dirige a todos independientemente de su estado de vida, de su llamada, independientemente de lo que es usted, el Señor te ha llamado. No somos un fruto casual, frío, sin sentido de la evolución. No estamos aquí porque unas células se unieron de una forma particular y se creó el ser humano. Estamos aquí porque hemos sido llamados, pensados por Dios, y en esta llamada de Dios a algo en particular. Es el misterio de la vocación. Todos los días el Señor nos invita a buscar, escuchar su voz para reconocer esta llamada que el Señor nos hace. Y conocer al pastor, como les decía, en la experiencia no tanto intelectual, sino en la experiencia íntima. El conocimiento experiencial de la persona de Jesús. El Señor conoce sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz. Son capaces de reconocer la voz del pastor. Y si nosotros conocemos a Jesús, es porque hemos vivido una experiencia íntima con Jesús, porque sabemos de Jesús, porque lo hemos vivido, porque lo vivimos cada día. No solo como un argumento teórico, sino en nuestra vivencia cotidiana. ¿Y qué es importante esto, hablar de la experiencia cotidiana? Porque quizás podríamos pensar que el cristiano y la experiencia de fe se vive únicamente en el templo, ahí cuando estamos en la Eucaristía, cuando estamos en la celebración dominical, y posteriormente se acabó. La experiencia cristiana es una experiencia que nos involucra en todo momento. Y sobre todo en la experiencia del laico, que en medio de la temporalidad de este mundo tiene que vivir el cristianismo, se convierte en un desafío. Porque no podemos ser estudiantes, trabajadores, profesionales, que dejen de lado su experiencia de fe. Porque en medio de todas estas cotidianidades en donde justamente nuestra identidad como cristianos se pone a prueba. Ser luz en medio del mundo, no ser luz debajo de un cajón. ¿De qué le sirve a usted ser luz en medio del mundo? Solamente en el templo. Pero cuando en otras realidades de su vida es oscuridad. Entonces la experiencia del buen pastor que llama a sus ovejas a su redil es una experiencia de vida, es una experiencia de vida. Y ni qué hablar de lo que significa ser llamado por Dios. Y esto es la experiencia de la vocación. Y para tocar brevemente el mensaje del Papa Francisco, ser peregrinos de esperanza y ser constructores de paz. Poder ver los males de este mundo que existen, que conocemos, y llevar la esperanza, pero no como un discurso anestésico, sino como una tarea en la que a través de nuestras obras podemos llevar la esperanza. Y no pensar que lo que hago es poco, o que lo que hago es inútil. En medio de nuestras llamadas, vocaciones, tareas, lo poquito que podamos hacer para el reino de Dios fructificará. Quizás en silencio, quizás usted y yo no lo veamos, pero es como esa semilla que crece en la noche, crece en el silencio. Así que, queridos hermanos, en medio de esta reflexión del Domingo del Buen Pastor, volvamos la mirada a Jesús. Y es que pareciera que esto es repetitivo, pero es que al final la experiencia del encuentro con la palabra es volver la mirada a Jesús. No hay más. Y también reconocer que muchas veces escuchamos otras voces, que muchas veces queremos entrar en otras experiencias que no son las del buen pastor. Así que en medio de esta realidad, volver la mirada a Jesús, decirle al Señor, aquí estoy con mis falencias, con mis debilidades, con mis fortalezas, con mis miedos, con mis inquietudes, aquí estoy. Ayúdame a poder responder a la llamada que tú me haces y que también pueda llevar y utilizar mi voz y mi existencia para comunicarte a los demás.
Esta es la experiencia que quizás a la luz de esta jornada de oración por las vocaciones y del domingo del Buen Pastor, usted y yo podemos proponernos para este domingo. Sin más, que esta experiencia de fe de Jesús el Buen Pastor nos ayude a recordar la importancia de la vocación y orar por las vocaciones de especial consagración que hoy nos permiten en la iglesia seguir llevando el reino de Dios. Hablamos de la vocación sacerdotal, la vocación consagrada, pero también la vocación de tantos otros, como lo hemos dicho, familias, matrimonios, hombres y mujeres, y por la vocación a la santidad que todo laico debe estar llamado a que cada día pueda fortalecer. Nos vemos el próximo domingo, queridos hermanos. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros.